Bien, ahora vamos a hablar sobre un recordatorio del sistema nervioso. Como ya lo había mencionado anteriormente, todo aprendizaje va a tener lugar en el cerebro. Por eso es importante conocer su anatomía, su funcionamiento, para identificar cómo va a ser el procesamiento. Vamos a hablar primero sobre una organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí yo les puse un circulito en rojo porque este es el sistema en el que más nos vamos a enfocar. Ese sistema, a su vez, se va a dividir en encéfalo y en médula espinal. Y el encéfalo, a su vez, se divide en cerebro, diencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. Tronco encefálico también lo pueden encontrar con el nombre de tallo cerebral. Este tronco, a su vez, se divide en mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. La protuberancia anular también la pueden encontrar como puente de Barolio. Y el bulbo raquídeo en ocasiones también se le llama médula oblongada. El sistema nervioso periférico también se divide en dos, en somático y en autónomo. El somático contiene los nervios. Tenemos dos tipos de nervios, los craneales y los raquídeos. Los craneales porque salen de la base del cráneo o salen de acá del tronco encefálico y se conectan con otras cosas. Y los raquídeos vienen de la médula espinal. Entonces, si se fijan, no podemos dividir en sí o no podemos dejar de hablar de un sistema cuando hablemos del otro, porque somos un todo. Sin embargo, para fines prácticos, pues se observa esta organización. También el periférico se divide en autónomo, que se subdivide en simpático y parasimpático. Recordemos que el sistema autónomo simpático es aquel que nos prepara para la huida, para el estrés, y el parasimpático pues detiene todo o relaja todo lo que el simpático activa. Como les decía, entonces vamos a revisar el sistema nervioso central como punto principal de todo este recordatorio. Y decíamos en la diapositiva anterior que se dividía en encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo a su vez se dividía en estas cuatro estructuras. El cerebro, para su estudio, se realiza con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El diencéfalo, que incluye el tálamo, el epitálamo, el subtálamo y el hipotálamo. También van incluidos en algunas lecturas la glándula pituitaria o hipófisis y la glándula pineal o epífisis. El tronco encefálico ya vimos, ¿verdad?, que se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y el cerebelo. El cerebelo se considera como un cerebro chiquito. De hecho, tiene los mismos hemisferios y tiene varias estructuras similares. Quise anexar esta diapositiva porque es importante identificar los cortes que vamos a ver. En ocasiones vemos cortes sagitales, frontales, transversales, entonces quiero que quede claro cómo vamos a ir viendo esto. Aquí, por ejemplo, tenemos el plano sagital. El plano sagital me va a dividir mi cuerpo en un lado izquierdo o derecho, o laterales, ¿verdad? Lateral izquierdo, lateral derecho. El plano frontal va a dividir a mi cuerpo en una parte ventral, que también se conoce como anterior, y me va a dividir la parte de atrás, ¿verdad?, donde aquí se corta, en dorsal, o también se le llama posterior. Esto es importante porque yo les voy a hablar más adelante, la parte anterior o la parte posterior. Entonces recordemos que la anterior es aquí enfrente, también se le conoce como ventral, y la posterior es acá atrás, ¿no?, hacia mi espalda. Si vemos aquí está la flechita, te dice hacia enfrente se llama ventral, hacia atrás se llama dorsal. Y el otro es un plano transversal. ¿Qué es transversal? Este corte, ¿sí?, que me va a dividir un área en superior e inferior. En este caso, ¿verdad?, en los planos del cuerpo, porque por ejemplo, por aquí va a ir la médula, ¿verdad?, por la espalda de este sujeto va a ir la médula, y si yo hago un plano transversal, ¿qué va a pasar? Me va a cortar mi médula a la mitad. Entonces esa imagen es la que nosotros vamos a ir viendo cuando veamos la médula. Por eso me interesa mucho que recuerden que el plano frontal me divide en anterior y posterior, o dorsal y ventral, a mi cuerpo, ¿sí? Y el plano transversal pues va a ser un corte como a la mitad. Entonces, recordando
que el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula, vamos a ver primero el contenido del encéfalo. El primer contenido del encéfalo es el cerebro. Este es el cerebro. El cerebro, para su estudio, se divide en hemisferios. El hemisferio izquierdo, en este caso sería el hemisferio izquierdo de la persona que estamos viendo, y el hemisferio derecho. El hemisferio o cada hemisferio también se divide o tiene áreas diferentes que se le denominan lóbulos cerebrales. Y aquí tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Aquí lo miraríamos, aquí estaría el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, allá atrás. El lóbulo frontal es el que se encarga de la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. También se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, parte del lenguaje o su producción, ¿verdad?, del lenguaje, algunas funciones motoras y nuestro comportamiento. En el lóbulo parietal tenemos el procesamiento de la información sensorial. Aquí es donde vamos a procesar lo que reciben nuestras vías sensoriales. En el lóbulo temporal vamos a identificar que maneja el recuerdo de palabras, el nombre de objetos, se relaciona con la audición, con el lenguaje, incluso a veces tiene vías hacia la memoria. Y el lóbulo occipital interpreta lo que vemos. Y vemos en esta imagen que cada lóbulo contiene áreas. Por ejemplo, aquí está el área prefrontal, el área premotora, acá está la corteza somatosensorial, en el lóbulo parietal, acá está la corteza visual, aquí tenemos la corteza auditiva primaria. Estas son zonas, ahorita las vamos a ver más adelante. Lo que me interesa mencionarles de esto es que tenemos pues una corteza cerebral. Los hemisferios, les decía, son dos. Cada hemisferio se divide o tiene 4 lóbulos. En cada lóbulo vamos a realizar funciones, que ya son las que les mencionaba hace rato. Pero ¿cómo llegan esas funciones o cómo las vemos? Llegan a la corteza cerebral. La corteza cerebral es la superficie externa de esos hemisferios cerebrales. Miren, aquí tenemos un corte. Este es el corte frontal, ¿sí? Aquí está la cabeza de la persona y recordemos que el corte frontal lo partió así y estamos viendo la parte anterior. Les decía que la corteza cerebral es esta superficie externa de los hemisferios cerebrales. Miren, aquí están todo esto que vemos más oscurito, es la corteza cerebral. Es aproximadamente de grueso como de 1 centímetro. Esto es lo que nos diferencia de los animales. Esto es lo que nos hace pensar, nos hace seres pensantes y conscientes de la información. Aquí hay muchísimos miles de millones de neuronas, aproximadamente unos 20.000 millones de neuronas que intervienen en nuestro funcionamiento mental. Esta parte de aquí, ¿sí?, que es la corteza, también se le denomina sustancia gris. Y esta de acá, todo lo más clarito, es la sustancia blanca. ¿Por qué sustancia gris? Porque toda la corteza está conformada por cuerpos o somas de una neurona. Y la sustancia blanca está compuesta por los axones, ¿verdad?, o las ramificaciones de esa neurona. ¿Sí? Entonces aquí está la cabecita de la neurona y acá está la colita, acá se unen todas las colitas de las neuronas. Y vemos que ese centímetro que les decía es esto. Hagan de cuenta que tomamos un pedacito de aquí, le hicimos zoom y así es nuestra corteza. Esta pequeñita cosa es la que nos diferencia, les decía, de los animales. Cada corteza, o bueno, la corteza se divide en capas y cada capa contiene un tipo de célula, que son estas que vemos aquí mencionadas, que van a hacer una función. Por ejemplo, la capa 1 nos dice que hay poquitas células que son axones y hacen dendritas y hacen sinapsis. Si se fijan, aquí está la neurona, aquí hay axones, aunque aquí estén las cabecitas de las neuronas,
Estas se tienen que conectar con las vecinas, entonces necesitan axones. No se vayan a confundir. Esta es la sustancia blanca porque aquí no vamos a encontrar somas o cabecitas, no las vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar van a ser puros axones, ¿ok? En esta blanca. Aquí sí vamos a encontrar también cabecitas de la neurona, pero también unas ramificaciones de los axones porque se tienen que interconectar. Esto es lo que hace complejo el cerebro. Aunque yo reciba a lo mejor la visión, ¿verdad? Una información de visión, este se está conectando con otras celulitas y a lo mejor se conectó con una del lóbulo parietal y con una del lóbulo temporal, y ahí es donde vemos la complejidad de nuestro pensamiento, de nuestro procesamiento. Otro concepto que podemos ver de aquí del sistema nervioso central son las áreas de Brodmann. Estas áreas son regiones de la corteza cerebral que fueron definidas para poder identificar qué hace cada zona. Hace rato vimos una imagen que decía corteza somatosensorial, corteza visual. Bueno, estas zonas designan una función y, por ejemplo, aquí el verde dice que funciona para la memoria, estas funcionan para el aspecto motor. Es nada más otra forma de ver las funciones del cerebro. Otra parte del encéfalo es el diencéfalo. El diencéfalo podemos distinguir 4 partes o estratos: el epitálamo, tálamo, subtálamo, hipotálamo. También dentro del diencéfalo se va a relacionar ahí con el sistema límbico, no es parte del diencéfalo. El sistema límbico se relaciona con el diencéfalo. Y como les decía, a veces se incluyen ahí las glándulas, la pituitaria y la pineal. De esto nomás nos es importante el tálamo, porque para el procesamiento que vamos a ver, el tálamo es una especie de relevo para las conexiones que van a estar entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales, de ahí del tallo cerebral. Su participación fundamental es en la recepción de aferencias sensoriales, es decir, de las vías sensoriales que suben, y va a ser como un relevo, les decía, porque va a transmitir después a los lóbulos cerebrales. Influye también en la conciencia, en regular la conciencia, en el ciclo sueño-vigilia. También influye en la motricidad a través de eferencias o salidas que hace hacia el cerebelo y hacia los ganglios basales. Y aquí está una imagen del tálamo. Les decía que es importante porque es una especie de relevo. Viene de la médula espinal un estímulo recibido y el tálamo dice, bueno, aquí voy a ver para dónde van, y dice, este era algo del tacto, lo voy a mandar para esta parte de la corteza. Esta es una cuestión de la visión, la voy a mandar para otro lado de la corteza. Y aquí vemos los ganglios basales, que el tálamo pues a veces hace conexiones hacia estos y son los procesos que les decía con los que se relaciona también. Otra parte del encéfalo es el tronco encefálico o tallo cerebral, que es esta estructura de aquí, que se divide en mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Por aquí sube la información al cerebro, agarra la información el tálamo y la envía hacia las diferentes áreas del cerebro. Y aquí tenemos en el tallo del cerebro, o en el tallo cerebral, tenemos una formación reticular ascendente. Esta es importante porque participa en el procesamiento y en la integración de actividades sensoriomotoras. También ayuda al sistema circulatorio, respiratorio y digestivo. Así también participa en el ciclo de sueño-vigilia y funciona o también ayuda a la atención y concentración. Entonces aquí podemos encontrar esta formación reticular ascendente. El mesencéfalo y el puente son caminos, ¿verdad?, por donde van a pasar las vías. De esos 3, el bulbo raquídeo es uno de los más importantes porque de aquí, si vamos viendo, tienen núcleos por donde van a salir los pares craneales o los nervios craneales. Tiene otros núcleos a donde llega la información. Viene la información de la médula, llega a este núcleo y este núcleo lo manda hacia los nervios craneales, o de aquí más bien salen los nervios craneales. Y la cuarta estructura del encéfalo es el cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior de nuestro cuerpo, o sea, hacia atrás, rumbo a la nuca.
Les decía que se conoce como un cerebro pequeño. Este es capaz de integrar la percepción sensorial y dar salidas motoras. Está ligado a la corteza motora y a los músculos para provocar que se muevan y envía información propioceptiva acerca de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Refina movimientos motores y también ayuda en el sistema vestibular. Además, ayuda a controlar la velocidad, amplitud, fuerza y dirección de los movimientos. Yo recuerdo mucho este ejemplo. El cerebro manda la instrucción de mueve el brazo, pero el cerebro la manda muy tosca, muy brusca, y el cerebelo se encarga de hacer más fino el movimiento. Con eso se termina el encéfalo. Ahora vamos a ver la médula espinal. La médula espinal es este cilindro que encontramos aquí dentro de las vértebras o de la columna vertebral y es parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde el cerebro, o sea, hacia abajo y hacia afuera, y hasta el cerebro, o sea, de afuera hacia la médula y de la médula hacia el cerebro. Se divide en porciones. Tenemos la parte cervical, torácica, lumbar y sacra. Hay un coxis. ¿Por qué es importante la médula? Porque de la médula, que vamos a imaginar que está aquí, salen los nervios raquídeos o espinales hacia partes del cuerpo, que lo podemos muy bien ver en esta sección que se le llama dermatomas. Entonces, viene un estímulo aquí, supongamos que alguien me pellizca aquí esta parte de mi cuerpo, yo recibo ese estímulo, se va a la médula y de la médula asciende al cerebro. Entonces, si yo hago un corte de la médula transversal, recordemos que la partí hacia la mitad, la partí a la mitad y luego me voy a poner a verla, ¿ok? Acuérdense, la partí a la mitad y esto es lo que estoy viendo al cortarla a la mitad. Tenemos un corte de la médula espinal. ¿Por qué es importante esto? Porque esto también tiene sustancia gris y sustancia blanca. En el cerebro es al revés. Si se fijan, la sustancia gris está a la orilla y la blanca en medio, y aquí la sustancia gris está en medio y la blanca afuera, ¿ok? Entonces estos son los somas o cuerpecitos de la neurona, acuérdense, las cabecitas. Esta corte de la médula se divide en una parte anterior y en una parte posterior. Acordémonos del mismo plano que decíamos. La parte anterior es enfrente, la parte posterior es hacia atrás. Entonces, aquí en la médula, ¿cómo es esa visión? Esto de aquí es la parte anterior de la médula, o sea, lo que está enfrente, y esta de acá es la parte posterior de la médula, o sea, hacia atrás. ¿Por qué es importante? Porque por la vía de acá atrás, o también se le conoce vía ascendente o sensitiva, van a venir los estímulos que vienen de la piel, por ejemplo, de afuera, de un órgano. Entonces, esta es la vía sensitiva. Por aquí entra lo sensorial, se va hacia el cerebro, se procesa, el cerebro regresa la información, pero por la otra vía, la vía descendente o hacia abajo, o motora, que está ubicada en la parte anterior de la médula, ¿sí? Recordemos, vemos la persona de frente, está una parte anterior y la otra posterior. La parte anterior son vías motoras y la parte posterior son vías sensitivas. Que también a esta parte se le conoce como ventral, acuérdense, porque está enfrente, o dorsal. Espero no confundirlos porque estos términos se utilizan mucho. A veces nos llaman de la parte posterior, que también es la dorsal, o de la parte anterior, que también es la ventral. Entonces, para que no se confunda. Y les decía, por atrás llega las sensaciones y por delante baja la información a esa parte de mi cuerpo para quitarme. Me estoy quemando, viene por la vía ascendente o sensitiva hacia la médula le manda la información al cerebro, el cerebro regresa la información por la parte de enfrente, que es la motora o descendente, a estos mismos músculos para que yo quite la mano. De igual manera pasa con una textura. Siento el frío, sube la información por la parte posterior, baja por la parte anterior y yo puedo quitar mi mano de ese frío. Y les voy a pasar un tip que me decía un maestro, un doctor también.
Decía, cuando hablamos de la médula y hacemos un corte, tenemos que ver que por detrás se siente y por delante se hace. O también, si lo quieren recordar, las astas estas más chiquitas y delgaditas van a ser las sensoriales y las gorditas y gruesas van a ser las motoras. Igual aquí en esta imagen, la más delgadita es la sensitiva y la más gruesa es motora. Y aquí pues vemos que cada parte de esta asta o de esta H que vemos de la médula tiene zonas, tiene laminitas que son zonas y son importantes porque aquí llega la información, mire, aquí llega la información sensorial, en esta llegan las motoneuronas, en esta llega la información de dolor y temperatura, es para conocer un poquito más de esa estructura. Y vamos a entrar un poquito al sistema nervioso periférico. Ya dijimos que íbamos a hablar del central, pero del periférico nada más nos interesa el somático, que son los nervios. Aquí vemos una estructura donde están los nervios craneales, recordemos que son 12 pares, aquí están nombrados, de aquí sale. ¿Se acuerdan que les decía que el tronco tenía núcleos? Bueno, adentro de este tronquito están los núcleos, porque de estos núcleos pues salen los nervios. Y los nervios periféricos, por aquí viene un estímulo, por este nervio sube a la médula, a esta sección, y va al cerebro y regresa. Hay estímulos que van a ser muy rápidos y eso se le conoce como reflejo, que yo no necesito que llegue hasta mi cerebro, sino que tengo que responder de manera inmediata. Bueno, eso se realiza rápidamente aquí en la médula. Aquí en la médula. Son arcos reflejos. Si me estoy quemando mucho, no voy a esperarme a que llegue el cerebro. Ay, me estoy quemando y voy a quitarla. No, me quemo y rápido lo quito. Aquí mismo en la médula tiene la capacidad para procesar información rapidísima para yo poder quitar eso y convertirlo en un reflejo. Ya vimos, les decía, el periférico. Vamos a recordar un poquito de la neurona. La actividad neuronal pues es esa que conocemos como sinapsis. La sinapsis es la conexión entre neuronas y aquí vamos viendo la sinapsis neuronal. ¿Okay? La neurona está compuesta por un soma o una cabeza o un núcleo, un axón, ¿sí? Un axón, y acá están las dendritas, que son estos cabellitos de la cabeza, por así decirlo, y está el terminal o los terminales de axón. Una neurona hace sinapsis a través del terminal de axón y la dendrita, ¿ok? No al revés, no cabeza con cabeza, es terminal de axón o axón con dendrita del núcleo de la cabeza. Aquí esa sinapsis se da por que en el espacio intersináptico va a haber una segregación de neurotransmisores, ¿sí? Esta es una neurona presináptica, se presionan estas vesiculitas que tienen transmisores y la siguiente neurona la recibe y eso es la sinapsis. Y estos son los tipos de neuronas que tenemos. Por ejemplo, la neurona motora es así, miren, tiene una cabecita o un soma, tiene dendritas, tiene el axón está recubierto por vainas de mielina, ¿sí? Que es como un aislante, y nodos de Ranvier, que es donde va saltando la excitación eléctrica, va saltando, para que al llegar aquí al terminal del axón, apachurre o presione las vesiculitas y salgan los neurotransmisores. Aquí hay otro tipo de células, las neuronas bipolares y las unipolares. Se fijan, recibe ella misma información, la procesa y la vuelve a enviar. Y esta es una tabla que se las quise agregar para que ustedes la lean cuando tengan a lo mejor un poquito más de tiempo, del neurotransmisor, qué función tiene, si es mucho o mucha su segregación que puede ocasionar y si es poca también que puede ocasionar. Tenemos la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina, el glutamato, el GABA y las endorfinas. Bueno, hasta aquí hicimos este brevísimo recordatorio. Hablar del sistema nervioso se requiere de muchísimo tiempo, se requiere de muchas análisis, ver anatomía, fisiología. Sin embargo, quería hacer este recordatorio con conceptos básicos también o ver la estructura práctica para poder más o menos identificar ahorita que vayamos entrándonos en cada sentido de qué parte estamos hablando. De todas formas, este recordatorio lo vamos a seguir viendo en los demás sistemas que vamos a ir revisando, porque todos ellos requieren del cerebro, de la formación reticular,
del tallo cerebral, de los nervios, para poder hacer un procesamiento. Ahora vamos a otro punto, que ya es la introducción a la sensopercepción. Con estas diapositivas voy a terminar este siguiente tema para ya entrar ahora sí a cada sentido. Para hablar de la sensación y percepción, tenemos que identificar que los órganos a través de los cuales vamos a recibir esa información del medio, tenemos que identificar también la forma en que esa información llega al sistema nervioso, cómo éste la convierte y qué respuesta da el organismo ante dicho estímulo. Entonces, todo esto lo vamos a revisar, por eso vamos a abordar la sensopercepción de cada sentido del ser humano. Tenemos 5 sentidos, todos hemos oído hablar de ellos: el olfato, el oído, la vista, el tacto y el gusto. Pero no son los únicos, recordemos que están los interoceptivos, que específicamente hablamos del sentido vestibular y el sentido propioceptivo. Y les decía, ahí se agrega información de los órganos internos, que es el interoceptivo, porque nos va a regular con funciones como hambre, sed, digestión, temperatura corporal, sueño, humor, ritmo cardíaco y estado de activación. Este sistema interoceptivo anda en automático, es lo que tenemos por dentro. Anda en automático hasta que yo tengo la necesidad de hacer algo, como comer o dormir, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, solo vamos a revisar estos 7 sentidos. Los 5 que ya conocemos, más 2 que son el vestibular y el propioceptivo. Para hablar de cada sentido, me voy a guiar por el modelo que crearon Williams y Schellenberger. ¿Qué significa esto? Que ellos mencionaban que nuestro sistema nervioso central le va a dar paso a estos sistemas, propioceptivo, vestibular, táctil, y que estos 3 le van a dar paso al olfato, la visión, la audición y el gusto para ir haciendo las demás funciones, ¿no? Acá estamos con el desarrollo perceptivo, que también es parte de lo que vamos a revisar. Así que vamos a seguir este modelo. Vamos a hablar primero de estos 3, después de estos 4. Y aquí les puse otro, que es la pirámide del desarrollo de Lázaro y Berruezo. Aquí es básicamente lo mismo, pero a mí me gusta más pues la anterior. Y recordemos otra vez los niveles de sensaciones internas y externas. Internas y externas. Y aquí vemos que el propioceptivo, les decía, que da información de músculos, ligamentos, articulaciones, membranas de los huesos, posición del cuerpo en el espacio, y el vestibular con la gravedad, movimientos y equilibrio. Y esto de aquí, que dice procesamiento, es lo que vamos a revisar de cada uno de los sentidos. Vamos a tener una recepción, como ya lo hemos hablado. En este caso, la recepción es que mi órgano sensorial va a recibir el estímulo de afuera, lo va a mandar a mi cerebro, que mi cerebro lo va a detectar o registrar. ¿Okay? Esta detección o registro está en el cerebro, en la corteza cerebral, recordemos. Esta corteza cerebral la va a integrar. ¿Qué es la integración? Es el proceso donde las sensaciones de uno o más sistemas sensoriales se van a conectar en el cerebro. ¿Se acuerdan que en la corteza les dije que había celulitas que se van a interconectar con ellas, con otras áreas? Bueno, esto se le conoce como integración. Después el cerebro va a hacer un ajuste y un balance de ese cúmulo de información, ¿sí? La modulación, ¿qué va a pasar aquí? El cerebro va a excitar neuronas, a inhibir neuronas y a habituar neuronas. Excitación es como prender una neurona, ¿verdad? Inhibición es como apagarla. Y la habituación es que ese estímulo ya ha pasado lo suficiente como para yo habituarme o adaptarme a él, que este concepto ya lo habíamos hablado en otra diapositiva. Y después de ahí, bueno, en este punto de modulación se me pasó comentarles que es como la autorregulación que nosotros tenemos de la información que integramos, ¿ok? Y la discriminación sensorial, esta se refiere a la habilidad que yo voy a tener para distinguir características de los estímulos sensoriales. Es decir, ya integré y modulé la información, ahora quiero saber qué espacio tiene, qué similitud, qué diferencia, cuándo lo agarré, cómo lo agarré. Y el resultado final es cuando el cerebro manda mensajes de salida para que me preparen para hacer algo, como respuestas posturales, es decir, cómo debo acomodar mi cuerpo, mi tono muscular, mi coordinación. Esto me permite el control motor o hacer una planeación motora.
que es idear y conceptualizar una acción complicada o sencilla que va a requerir de varios pasos. Así yo organizo mi cuerpo para llevar a cabo un plan motor. Hay que recordar o hay que identificar que el proceso de entrada sensorial, organización y percepción y salida o respuesta siempre está en continua retroalimentación. Y esto es el procesamiento, o lo que se conoce también como procesamiento sensorial. Entonces, recordemos, para finalizar, está la entrada sensorial, se percibe y se organiza, se da una respuesta motora o de salida y me estoy retroalimentando. Espero que con esta información podamos seguir viendo los sentidos, ¿verdad?, que revisaremos y que quede un poquito más claro cuando hablemos de la fisiología. Muchas gracias.